La sala estaba llena de un silencio pesado, tan denso que se podía escuchar el crujir de las sillas cuando alguien intentaba acomodarse. La mujer, de cabello desordenado y mirada agotada, permanecía de pie frente a todos. Sus manos temblaban, y su voz, quebrada, luchaba por sostenerse firme. No hablaba con prisa, pero cada palabra que pronunciaba llevaba consigo un peso insoportable, un dolor que se filtraba en cada rincón del estudio. Ella relataba cómo había confiado en un hombre que juró protegerla, cuidarla y acompañarla en los momentos más difíciles de su vida. Su hijo había crecido sin la presencia del padre biológico, y ella creyó haber encontrado en ese padrastro la figura que tanto necesitaban. Un hombre trabajador, aparentemente dedicado, que se ganó no solo la confianza de ella, sino también el cariño de un niño inocente que lo llamaba papá, sin saber el abismo oscuro que lo esperaba. El niño, de apenas 8 años, comenzó a mostrar cambios que en un inicio parecieron simples caprichos infantiles: insomnio, terrores nocturnos, miedo inexplicable a quedarse solo en casa. Pero pronto, las señales se hicieron más claras y más dolorosas. Se negaba a estar cerca de su padrastro, se estremecía con su voz, se escondía detrás de las cortinas cada vez que lo veía llegar. La madre, confundida y llena de dudas, trataba de buscar explicaciones. Nunca imaginó que la razón de tanto miedo se escondía en la sombra más cercana. Una noche, los sollozos del niño rompieron la calma de la casa. La madre entró a la habitación y lo encontró encogido en la cama, con las manos apretando fuerte la frazada como si fuera un escudo. Entre lágrimas, balbuceó palabras confusas, imposibles de entender al principio, hasta que finalmente, en un susurro apenas audible, confesó lo que su boca inocente no debía pronunciar jamás: el padrastro lo había tocado, lo había marcado de una manera que el niño ni siquiera podía comprender por completo. La sala del tribunal quedó congelada en un segundo eterno. El aire se volvió más denso, como si a todos les costara respirar. El rostro de la madre se contrajo de dolor al recordar cómo su mundo se derrumbó en ese instante. Los ojos del público se humedecieron, y un murmullo de indignación recorrió el lugar. Nadie podía imaginar que aquel hombre, que aparentaba ser ejemplo de rectitud, escondía una crueldad tan devastadora. El acusado permanecía sentado, con la mirada baja, evitando el contacto visual. Su expresión era una mezcla de frialdad y desafío. No pronunciaba palabra, pero su silencio resonaba más fuerte que cualquier grito. La madre, entre sollozos, relataba cómo había enfrentado ese descubrimiento, cómo había tomado a su hijo entre los brazos y jurado que nunca más lo dejaría en manos de nadie. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, un daño que no podía borrarse con promesas. El niño fue llevado a especialistas, psicólogos que confirmaron los temores más oscuros. No era solo un testimonio infantil. Eran huellas claras en su comportamiento, en su manera de relacionarse con el mundo. La inocencia había sido arrebatada, y el padrastro se había convertido en la peor pesadilla. La madre, con la voz quebrada, explicó que el pequeño no volvió a sonreír como antes, que los juegos dejaron de tener sentido, que cada noche se convertía en un campo de batalla contra recuerdos que lo perseguían en silencio. La tensión en la sala crecía. Algunos de los presentes no podían contener la rabia, otros lloraban en silencio. La mujer continuaba, relatando cómo el hombre que decía amarla utilizaba esa confianza para acercarse al niño, cómo aprovechaba momentos de soledad para imponer su perversión. El relato estaba cargado de detalles que helaban la sangre, detalles que ella se veía obligada a repetir para que la justicia pudiera actuar, aunque cada palabra era un puñal clavándose en su propia alma. La imagen de aquel niño, pequeño, frágil, con la mirada perdida y el corazón roto, flotaba sobre todos los presentes. No era solo un caso más, no era solo una historia entre tantas. Era el retrato del dolor, de la traición más cruel, del abuso disfrazado de cariño. La madre, entre lágrimas, insistía en que había entregado su confianza al hombre equivocado, y que ahora su hijo cargaría con una herida imposible de borrar. Las miradas se dirigían una y otra vez al acusado, que permanecía impasible, como si nada de aquello lo tocara, como si el dolor ajeno no le perteneciera.
La indignación crecía como un incendio. La madre, con la voz al borde del quiebre, pidió justicia. No pedía venganza, decía, pedía justicia por su hijo, porque ese pequeño no debía cargar con la culpa de alguien que había decidido destruir su infancia. El eco de sus palabras resonó en cada rincón de la sala. Nadie podía permanecer indiferente. El caso estaba expuesto, las heridas abiertas, y la verdad desnuda frente a todos. Lo que comenzó como una relación de confianza terminó en un infierno silencioso que destruyó la vida de un niño inocente. Y mientras la madre lloraba frente al tribunal, el peso de la tragedia caía sobre cada uno de los presentes, recordándoles que a veces el enemigo más peligroso se esconde bajo el techo que se supone debía proteger. La sala estaba cargada de tensión, cada palabra de la madre seguía flotando en el aire como un golpe que nadie podía esquivar. Ella estaba sentada frente al tribunal, con la mirada fija en el hombre que había destrozado la vida de su hijo. No podía comprender cómo era capaz de mostrarse tan sereno, con el rostro inexpresivo, como si todo lo que escuchaba no le perteneciera. El niño no estaba presente en la sala, pero la sombra de su dolor lo llenaba todo. La gente lo sentía en cada rincón, en cada gesto de la madre, en la respiración entrecortada que hacía temblar sus palabras. El acusado, vestido con una camisa arrugada y un saco oscuro, levantaba la cabeza de vez en cuando, mirando alrededor con ojos fríos. Su defensa repetía una y otra vez que todo se trataba de un invento, que la madre buscaba dañar su reputación porque la relación había terminado mal. Sus abogados intentaban mostrarlo como una víctima de venganza, como un hombre que había sido utilizado y ahora acusado injustamente. Pero en el ambiente, en la forma en que todos lo miraban, se respiraba incredulidad. La madre apretaba los puños con fuerza, las uñas clavándose en sus palmas, mientras lo escuchaba negar con descaro. Recordaba cada detalle, cada noche de terror en que su hijo despertaba llorando, las marcas invisibles que el pequeño llevaba en el alma. Nadie podía inventar un dolor tan real. Nadie podía obligar a un niño de 8 años a describir con tanta claridad momentos que debieron haber estado lejos de su infancia. Los testigos comenzaron a desfilar. Una vecina relató cómo en varias ocasiones había visto al niño correr hacia la calle con los ojos rojos de tanto llorar, buscando escapar de la casa. Otra persona, un familiar cercano, declaró que había notado el cambio en el comportamiento del menor, cómo había dejado de jugar, cómo evitaba el contacto con el padrastro, cómo incluso se orinaba en la cama por miedo. Cada testimonio se convertía en una pieza más de un rompecabezas siniestro que terminaba por mostrar la imagen completa del monstruo escondido detrás de un hombre común. La madre se estremecía al escuchar cada relato, como si las voces de los demás fueran cuchillos que le recordaban la realidad. Ella deseaba gritar, deseaba levantarse y enfrentarlo, pero se mantenía firme, sosteniendo su dignidad como escudo para no derrumbarse delante de todos. En su interior, sin embargo, estaba rota, porque sabía que aunque la justicia se encargara de él, el daño en su hijo no desaparecería nunca. El abogado defensor intentaba debilitar cada palabra. Alegaba falta de pruebas físicas, repetía que eran solo testimonios, que los recuerdos de un niño podían manipularse. Pero las pruebas psicológicas eran claras, los expertos aseguraban que el menor presentaba todos los signos de haber sido abusado. Era imposible fingir un trauma de esa magnitud. Los informes escritos, leídos en voz alta, hicieron que varias personas en la sala bajaran la mirada, incapaces de soportar el horror de lo descrito. El acusado frunció el ceño, movió las manos inquieto, pero nunca se levantó para hablar por sí mismo. Su silencio era un muro de hielo. Parecía más preocupado por mantener su orgullo que por demostrar inocencia. Esa actitud solo aumentaba el rechazo en los presentes, que lo observaban como si fuera un extraño, alguien que jamás había tenido derecho a sentarse a la mesa de una familia. En medio del juicio, la madre recordó aquella última cena antes de que todo estallara. El niño no quería comer, sus ojos estaban apagados, y ella, sin comprender del todo, lo obligó a dar un par de bocados. Aquella noche el pequeño terminó vomitando, temblando de miedo. Al día siguiente, finalmente, se atrevió a contarle lo que su padrastro le había hecho.
Ese recuerdo la atravesaba como un rayo cada vez que lo relataba, porque aún se culpaba de no haber visto antes lo que ocurría frente a sus ojos. La fiscalía pidió que se mostraran las grabaciones de los testimonios del niño, tomadas en una sala especial para protegerlo. La pantalla encendida mostró al pequeño con la voz temblorosa, abrazando un muñeco mientras hablaba. Sus palabras eran inocentes y desgarradoras a la vez. Contaba cómo el hombre entraba en su habitación cuando su mamá no estaba, cómo lo obligaba a guardar silencio, cómo lo amenazaba con destruirlo si decía algo. Cada palabra era un cuchillo que rasgaba la calma del lugar. La madre se cubrió la cara con las manos, incapaz de mirar, pero todos los demás lo escucharon con la respiración contenida. El juez mantuvo el orden como pudo, aunque la indignación crecía. El testimonio del niño no dejaba espacio para dudas. Era claro, directo, imposible de inventar. Los murmullos se extendieron, y el acusado bajó la cabeza, esta vez con un gesto de incomodidad que no había mostrado antes. Por primera vez parecía sentirse acorralado, como si la voz de un niño fuera más fuerte que todas sus negaciones. La madre volvió a tomar la palabra. Su voz quebrada llenó la sala mientras pedía justicia. Dijo que no pedía venganza, que no buscaba arruinar a nadie por capricho. Lo único que quería era que su hijo pudiera dormir tranquilo, que supiera que el monstruo que lo atormentaba no volvería a tocarlo jamás. Sus lágrimas rodaban sin que pudiera detenerlas, pero su mirada era firme. Sabía que ese era el momento de proteger a su hijo de la única forma que quedaba. El silencio que siguió fue aterrador. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. El juez observó al acusado, luego a la madre, y finalmente al público. El caso seguía en proceso, pero la verdad estaba clara en el aire. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y todos sabían que el final sería tan impactante como lo que acababan de escuchar. Las luces de la sala se sentían más intensas, como si expusieran cada rincón de la mentira, cada gesto de hipocresía. Y en medio de aquel escenario, la figura del niño se hacía más presente que nunca, aunque no estuviera allí. Un niño marcado por siempre, un niño que había perdido parte de su inocencia en manos de alguien que debía cuidarlo. El eco de su voz, débil pero honesta, se quedó flotando en cada rincón como un recordatorio de que la verdad siempre termina saliendo a la luz, incluso en los casos más oscuros. La tensión en la sala alcanzaba un punto insoportable. El juez, serio, observaba cada rincón como si tratara de mantener el control sobre un barco que estaba a punto de naufragar. Los murmullos crecían, las miradas se cruzaban cargadas de indignación y dolor. La madre permanecía sentada, abrazando sus propias manos con desesperación, y el acusado seguía rígido, con la espalda recta y los labios apretados, como si todavía pudiera sostener la mentira con su silencio. La fiscal se levantó una vez más, su voz firme y clara rompió el silencio. Recordó cada detalle de los testimonios, las palabras del niño, las pruebas psicológicas, el miedo que no se podía fingir. Recalcó que el daño no era un invento, que los expertos habían confirmado la verdad en cada informe, en cada dibujo que el menor había realizado en las sesiones. Un niño que pintaba monstruos con la cara de un hombre conocido, que hablaba de puertas cerradas, de amenazas en voz baja y de secretos que pesaban como piedras. El abogado defensor intentó levantarse con la misma fuerza, pero su discurso sonaba hueco. Alegaba que no existían pruebas físicas concluyentes, que todo se basaba en relatos subjetivos. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía perder fuerza frente al rostro de la madre y la memoria de las grabaciones del niño. El público lo escuchaba con incredulidad, algunos sacudían la cabeza, otros murmuraban con rabia contenida. Nadie quería aceptar la posibilidad de que aquello pudiera quedar en duda. El juez ordenó silencio, y la madre volvió a ser llamada al estrado. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Contó cómo había recogido a su hijo en brazos después de cada noche de pesadilla, cómo se había sentado junto a su cama durante horas para que pudiera dormir, cómo había visto morir la sonrisa de su pequeño cada día. Ella, con lágrimas cayendo sin control, miró directamente al hombre acusado, y le dijo que nunca olvidaría lo que había hecho, que aunque la justicia humana pudiera fallar, el dolor de su hijo sería un juicio eterno contra él.
El acusado levantó la cabeza por primera vez con gesto de rabia. Sus ojos brillaban con furia contenida, y sus labios se movieron, murmurando palabras inaudibles. El juez lo reprendió con severidad y le ordenó guardar silencio. Por un instante, todos pudieron ver al verdadero hombre detrás de la máscara, el rostro endurecido de alguien que había perdido cualquier rastro de humanidad. Los minutos parecían horas. El juez pidió un receso para deliberar, y la sala quedó en un murmullo ensordecedor. La madre cerró los ojos, abrazada por su abogada, mientras las lágrimas seguían corriendo. El niño no estaba allí, pero su ausencia era un grito constante que resonaba en todos. Afuera, la prensa esperaba, cámaras apuntando hacia las puertas, intentando capturar el desenlace de un caso que había marcado a todos con su crudeza. Cuando el juez regresó, el silencio se apoderó del lugar. Su mirada era grave, sus palabras pesaban como plomo. Explicó que las pruebas, aunque no fueran físicas en su totalidad, eran contundentes. Los testimonios del menor, los informes psicológicos, los relatos coincidentes de vecinos y familiares, todo construía una verdad imposible de ignorar. El acusado fue declarado culpable. El estallido en la sala fue inmediato. Algunos aplaudieron con fuerza, otros lloraron desconsolados. La madre se llevó las manos al rostro, cayendo de rodillas en un llanto que liberaba meses de sufrimiento. Su cuerpo temblaba, pero por primera vez no lloraba de miedo, sino de alivio. El juez ordenó silencio una vez más, recordando que la justicia debía imponerse con orden. El acusado gritó, golpeando la mesa, acusando a todos de haberlo traicionado, asegurando que era inocente. Sus palabras eran como alaridos de un animal acorralado, pero ya nadie lo escuchaba. Los guardias lo sujetaron con fuerza y lo sacaron de la sala mientras seguía gritando. Su mirada se cruzó por última vez con la de la madre, y en esos segundos ella vio la frialdad de alguien que nunca se arrepentiría. Pero también comprendió que ese hombre ya no tendría poder sobre su hijo, que su sombra no volvería a entrar en su casa. El público comenzó a dispersarse lentamente, pero la imagen de lo vivido permanecería grabada en la memoria de todos. La madre, aún llorando, fue rodeada por familiares que la abrazaban, intentando transmitirle fuerza. Sabía que el camino apenas comenzaba, que su hijo necesitaría años para sanar, que habría noches interminables de lágrimas y recuerdos. Pero al menos ahora tenía la certeza de que el monstruo estaba lejos, encerrado, pagando por lo que había hecho. La fiscal se acercó y le habló en voz baja, asegurándole que había hecho lo correcto, que gracias a su valentía el niño estaría protegido. La madre apenas pudo responder, solo asintió entre lágrimas, acariciando una foto de su hijo que llevaba en la cartera. El niño no entendía todavía lo que había ocurrido, pero algún día sabría que su madre luchó hasta el final para protegerlo. Afuera, los periodistas se abalanzaron con preguntas, los flashes iluminaban la noche como relámpagos. La madre apenas salió, protegida por su abogada y algunos familiares, sin querer hablar, sin querer revivir lo que acababa de narrar en la sala. Caminó rápido, con el rostro cubierto por las lágrimas, sosteniendo con fuerza la mano de su hermana, buscando llegar cuanto antes a casa, al refugio de su hijo, al lugar donde las cicatrices comenzarían a sanar lentamente. El acusado fue llevado a una camioneta blindada, esposado, con la cabeza gacha y el rostro desencajado por la furia. Sus gritos resonaban, pero se perdían entre el ruido de la multitud que lo condenaba con insultos y miradas de odio. Esa noche, la calle frente al tribunal fue testigo del final de una mentira, del desenmascaramiento de un hombre que había destruido una infancia y que ahora cargaba con el peso de sus actos. En casa, el niño dormía abrazado a su madre. Ella lo besó en la frente, con lágrimas todavía corriendo, y le susurró que todo había terminado. No sabía cuánto tiempo tardaría en ver nuevamente la luz en los ojos de su hijo, pero estaba dispuesta a darlo todo. La justicia se había hecho presente, y aunque las cicatrices permanecerían, la esperanza comenzaba a abrirse paso. El reloj marcaba la medianoche cuando la madre, agotada, cerró los ojos junto a él. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto al de antes, ya no cargado de miedo, sino de un descanso frágil que apenas empezaba. Afuera, el mundo seguía su curso,
pero dentro de esas paredes, madre e hijo se aferraban el uno al otro, como sobrevivientes de una tormenta que había arrasado todo a su paso. El caso había terminado, pero la historia de aquel niño seguiría viva, recordando a todos que la justicia, aunque tarde, puede alzar la voz de los más inocentes y condenar a quienes los marcan para siempre. La noticia del veredicto se extendió como un incendio por toda la comunidad. El nombre del acusado se repetía en cada esquina, en cada conversación, y su rostro aparecía en los noticieros como el retrato de la traición más vil. La gente lo señalaba, lo condenaba sin necesidad de más palabras. El eco de sus gritos en la sala del tribunal seguía resonando, pero ya no con fuerza, sino como un recordatorio de la furia de un hombre que había perdido todo. La madre regresó a casa esa noche con una mezcla de alivio y dolor. Su hijo dormía, agotado por el día, abrazando su muñeco como si fuera un escudo contra los fantasmas. Ella lo observó durante un largo rato, acariciando su cabello, tratando de grabar en su mente esa imagen de paz momentánea. Sabía que no sería fácil, que las pesadillas volverían una y otra vez, que el recuerdo del monstruo seguiría acechando en cada sombra. Pero también sabía que había dado el primer paso para liberarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y desconfianza. En la calle, algunos vecinos evitaban mirarla, otros la abrazaban con fuerza, reconociendo su valentía. Dos casas cerradas permanecían frente a frente, la suya, donde se intentaba reconstruir la vida, y la del acusado, ahora vacía, con las ventanas cubiertas y el aire impregnado de abandono. Esa casa, que alguna vez fue símbolo de familia, se había convertido en un monumento al dolor, un recordatorio visible de todo lo perdido. El niño preguntaba poco, pero cuando lo hacía con la inocencia brutal de alguien que aún no comprende del todo lo ocurrido. Preguntaba si el hombre volvería, si vendría a buscarlo, si lo castigaría por haber hablado. La madre lo abrazaba y le repetía que no, que estaba lejos, que nunca más podría hacerle daño. Pero en su corazón, cada pregunta era un cuchillo que la atravesaba, porque sabía que el miedo no se borraba con palabras. Las noches eran largas, el niño despertaba sobresaltado, llorando, con la respiración agitada. Ella corría a su lado, lo sostenía contra su pecho y lo acunaba hasta que lograba calmarse. A veces se quedaba dormida en el suelo, al pie de la cama, porque él no la dejaba ir, temiendo quedarse solo. En esos momentos, el silencio de la casa era un grito desgarrador que hablaba de heridas invisibles. Mientras tanto, en la cárcel, el acusado comenzaba a enfrentar la realidad de su condena. Ya no tenía abogados que lo defendieran ni una máscara que lo protegiera. Allí, entre muros fríos y miradas hostiles, se veía obligado a convivir con otros hombres que despreciaban a quienes habían hecho daño a niños. Su arrogancia se desmoronaba lentamente, su voz ya no tenía la misma fuerza, y sus gritos de inocencia se apagaban en pasillos donde nadie quería escucharlo. El juicio había terminado, pero la vida de la madre y del hijo apenas entraba en un nuevo comienzo. Ella asistía con él a terapias, escuchaba con atención cada palabra de los especialistas, intentando aprender cómo reconstruir lo que se había roto. Cada dibujo que él hacía, cada silencio prolongado, era una pista de lo que aún guardaba en su interior. Ella lo acompañaba con paciencia, aun cuando por dentro sentía que se desmoronaba. Un día, mientras comían juntos en la mesa, el niño levantó la vista y, con voz baja, le dijo: «Ya no tengo miedo, mamá, porque tú estás aquí». Esas palabras hicieron que las lágrimas le rodaran por el rostro, pero también le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Porque entendió que, aunque el daño era profundo, el amor podía convertirse en un refugio, en un escudo más fuerte que cualquier sombra. El recuerdo del juicio seguía presente. La imagen de aquel hombre gritando, negando con rabia lo que todos ya sabían, era un fantasma que se aparecía en cada conversación. Pero también estaba la imagen del juez pronunciando la palabra culpable, la sala entera reaccionando, el momento en que sintió que, aunque no borraba lo ocurrido, la justicia había dado un paso a favor de su hijo. La prensa dejó de perseguirlos poco a poco, pero la historia quedó marcada en la memoria colectiva.
Cada vez que alguien pasaba frente a la casa vacía del acusado, bajaba la voz, como si ese lugar cargara con un peso imposible de ignorar. Esa casa nunca volvió a ser habitada, quedó como un cascarón vacío, símbolo de un secreto que salió a la luz demasiado tarde. El niño, con el tiempo, comenzó a sonreír de nuevo. Pequeñas sonrisas, tímidas, que aparecían cuando jugaba con otros niños o cuando su madre le contaba historias antes de dormir. No era la misma risa de antes, pero era un inicio. La madre guardaba cada una de esas sonrisas como tesoros, porque sabía que eran señales de que su hijo estaba volviendo a la vida. El acusado, en cambio, se apagaba lentamente. Entre los muros de la prisión, sus gritos ya no tenían eco. Su nombre, que alguna vez se pronunciaba con respeto en la calle, ahora era sinónimo de desprecio. Nadie lo visitaba, nadie lo defendía. Había quedado solo, atrapado en un destino que él mismo había construido con sus actos. El caso quedó cerrado, pero las cicatrices permanecerían para siempre. La madre lo sabía, y lo aceptaba como una verdad dolorosa. No podía devolverle la inocencia a su hijo, pero podía darle seguridad, podía ofrecerle amor, podía enseñarle que, aunque el mundo estaba lleno de monstruos, también había personas dispuestas a luchar contra ellos. Una noche, mientras el niño dormía en paz, ella se sentó en la sala y miró hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, en silencio. La casa del acusado seguía cerrada, oscura, como si hubiera sido tragada por las sombras. En contraste, su casa estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara, un faro pequeño pero firme que se mantenía en pie después de la tormenta. El dolor nunca se iría del todo, pero la historia tenía un final claro. Un culpable tras las rejas, un niño que poco a poco volvía a sonreír, una madre que se convirtió en el escudo más fuerte. Y en el eco de esa sala de juicio, en las palabras pronunciadas con firmeza, quedaba grabado para siempre que la verdad, por más dolorosa que fuera, había triunfado. El caso estaba cerrado, pero el impacto de lo ocurrido viviría para siempre en cada rincón de esas dos casas enfrentadas, en cada recuerdo, en cada silencio, en cada lágrima y en cada nueva sonrisa que lograra vencer a la oscuridad.